Muy buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy y ayer y estos últimos días se ha estado tratando mucho el tema de esa tasa impositiva sobre los turistas cuando ingresan al país, cuando salen, $17 de entrada y 17 de salida, un total de 34. Y está muy molesto hoteleros, agencias de viaje, etcétera, todas aquellas personas involucradas en el turismo, sobre todo el internacional, que es el más lucrativo. Están muy molestos porque dicen que van a frenar enormemente el turismo. Y el turismo, argumentan ellos, al igual que el gobierno, que este gobierno, que el anterior gobierno y que todos los gobiernos anteriores, argumentan que es fundamental para, o por lo menos muy importante, para el progreso del país. Entonces, lo primero que tenemos que averiguar es por qué están alzando estas tasas impositivas cuando y hay acusaciones de que habrían empresas que estarían cobrando o quedándose con un buen porcentaje de que son familiares o amigos de miembros altos del actual gobierno. Entonces, ¿es eso posible en Honduras? Bueno, habría que mejor remitirse a decir, aquí hay mucho. En Honduras se maneja como el sistema judicial funciona tan mal. Entonces aquí el juzgado de una gran cantidad de, sobre todo los políticos más altos, se lleva a cabo a base de rumores porque no hay alternativa. No se puede esperar que el sistema judicial vaya a incoarle un proceso judicial y mucho menos a condenar y a meter en la cárcel a personas que han depredado el erario público. Entonces, tenemos que residir con eso, pero podemos también remitirnos a una autoridad más alta, y esa es la gente muy profesional en su campo, el campo de la corrupción, que en países lejanos evalúan objetiva y lo más científicamente posible niveles de corrupción. Entonces hay esa organización muy famosa, Transparencia Internacional, con sede en Berlín, Alemania, que se dedica a medir eso. Entonces, queríamos mostrar esas estadísticas. Tenemos unas tablas ahí en verde y si vamos por el orden, la primera. Pero antes de eso, queremos recordarles que vamos a estar haciendo todos los días encuestas, teleopiniones, y necesitamos su colaboración porque hay demasiadas acusaciones como las que se están haciendo en este momento con respecto a esta tasa aeroportuaria, de corrupción en cuanto al manejo de encuestas en Honduras. Entonces queremos desarrollar nuestra propia base de datos para ver qué tan creíbles son todas estas agencias encuestadoras u otras empresas televisivas que efectúan estas encuestas. Entonces, hoy queríamos preguntar precisamente eso que ven ahí, un tema que es de mucha importancia para los hondureños, y la prueba está que se han ido tanto como 12, 13, 14, 15% de los hondureños se han ido del país, sobre todo a los Estados Unidos, que es el país de mayor preferencia de aquellos inmigrantes que están frustrados con la falta de empleo y con los bajos salarios de este país, con la alta criminalidad, con la excesiva corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, queríamos indagar sobre cuál es la opinión que ustedes tienen sobre esta materia. Entonces, si tienen un teléfono Tigo, marquen el 55, envíen un mensaje de texto al 5566 y si la respuesta es sí, metan el contenido del cuerpo del mensaje, la letra A, y si la respuesta es no, marquen con la letra B. Entonces, regresando al tema, queríamos mostrar estas estadísticas miramos ahí este índice de corrupción, el último que salió muy recientemente, esta sede, y miramos que
Singapur salió en quinta posición de 182 países que evaluaron. Singapur fue el quinto más honesto. Los Estados Unidos fue el número 24. Honduras en posición 129. Entonces, la de Honduras es una posición muy mala. Pero hay que reconocer que mejoró sobre el 2010. Mostremos la tabla del 2010 y miramos cómo ahí Singapur estaba el país más honesto del planeta. Nuevamente ahí valoraron esta vez como 180. Los Estados Unidos también estaba un poquito mejor en 22. Y Honduras estaba en mucho peor. Esto fue el primer año del actual gobierno de Lobo Sosa. Entonces, sí, la pregunta es, regresemos al estudio, ¿será posible que Honduras tenga que decisiones de este tipo, sobrecargar impuestos aquí y allá, sea con objetivos de orden ilegal, ilícito, corrupto? ¿Será posible? Bueno, por las estadísticas que miramos, que en lo referente a los dos primeros años de este gobierno son muy malas, y en lo referente a gobiernos precedentes también fueron sistemáticamente muy malas, hay evidencia para pensar que efectivamente pudiese ser el motivo fundamental por el cual están haciendo esto. Entonces, pero es importante evaluar también nuestra situación de Honduras con respecto al resto de Centroamérica, porque Centroamérica, bueno, en Costa Rica han metido 2 presidentes a la cárcel, en Nicaragua 1, en Guatemala otro, Honduras y El Salvador son los únicos 2 en donde todavía no se le ha incoado un proceso judicial, se le ha, metido a la cárcel a ningún expresidente del país. Entonces, queremos ver si hay una correlación entre esos datos de Transparencia Internacional o si es simplemente que hemos tenido presidentes más honestos. Mostremos la tercera tabla en verde. Nuevamente miramos índices de corrupción para el 2010 y nos encontramos con que Honduras estaba en la peor posición. Y esto es lamentable, deplorable. Pero lo peor de todo esto es que desde mediados de la década de los 80, Nicaragua, que hasta 1979 había sido un país un poquito menos pobre que Honduras, había sido un país un poquito menos, más desarrollado que Honduras, dado las pésimas políticas económicas de los sandinistas en la década de los 80 en Nicaragua, el país tuvo cifras negativas. Honduras no le fue bien en los 80. La mayoría de los países latinoamericanos, regresemos al estudio, la mayoría de los países latinoamericanos le fue mal en la década de los 80. Obtuvieron tasas de crecimiento las más lentas de los últimos 60 años, casi todos, sin excepción. Honduras no fue la excepción, obtuvo una tasa de 2% anual, que fue su tasa más lenta en los últimos 60 años, la tasa del PIB, del Producto Interno Bruto. Esa es una tasa promedio anual. Entonces obtuvo 2%, pero Nicaragua tuvo negativo 1, con 3.600% de inflación anual. Puede imaginar, pero es para volverse loco cuando un país sufre esos niveles de inflación. Y con todo lo malo que han sido los gobiernos hondureños, hay que reconocer que nunca han hecho a este país rodar en esas crisis hiperinflacionarias que muchos países latinoamericanos como Bolivia, Argentina, Brasil, Perú, o incluso Chile durante el gobierno de Allende, México en los 80s, han incurrido. Entonces, pero lo que sí vamos es que gracias a esa contracción, a esas cifras negativas en la década de los 80, Nicaragua, a partir de mediados de década hasta el presente, ha sido un país más pobre que Honduras, o sea, con un ingreso per cápita más bajo. Entonces, en este momento hemos mostrado varias veces que Honduras anda por $4.000 en el 2010. La última cifra disponible como por $4.000 de ingreso per cápita, y Nicaragua anda por 3.000. Entonces, como regla general, porque es inevitable, entre más bajo el ingreso per cápita, ojo, siempre significa más bajos salarios en promedio, en términos reales. O sea, si los salarios son más bajos de un país, en general, eso significa que como regla general, en Nicaragua los salarios de, digamos, los funcionarios públicos son más bajos que los de Honduras. Como consecuencia, la tentación de incurrir, de solicitar sobornos o de aceptar sobornos en caso que
no sea el funcionario público el que lo solicita, es más alta, la probabilidad es más alta porque la necesidad, la presión económica es más grande. Entonces, encontramos que en el 2010 la situación de Nicaragua estaba mejor en corrupción o menos peor que la de Honduras, pese a que los funcionarios públicos en general tenían ingresos más bajos, sumamente anómala la situación, y eso sugiere que en Honduras hay niveles de corrupción excesivamente elevados. Pero no por eso podemos necesariamente dictaminar que esa tasa aeroportuaria es el fruto y el producto de un esfuerzo más de corrupción de los funcionarios públicos de este país. Pudiese que hubiese una razón justificada y que tuviesen como intención destinar todos los fondos para ese objetivo que pudiese perseguir un fin racional. No obstante, ese problema con la falta de racionalidad, por supuesto, la corrupción es una forma de irracionalidad, una forma de irrespeto a la ciencia, es una forma de anomalía lógica, en donde no se está respetando la lógica, que es la ley, y las leyes varían, y hay muchos países que tienen leyes irrisorias y ridículas, pero el hecho pero el depredar fondos públicos, el apropiarse ilegalmente de fondos públicos es definitivamente algo ilegal. Eso es definitivamente algo contrario a la razón del Estado y al beneficio de la población en su conjunto. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es si es posible encontrar una situación aquí en Honduras en donde las cosas sigan coherentemente. Bueno, ese es el problema. Un país, cuando suele ser subdesarrollado, como regla general, todo opera en función de ese irrespeto a la ciencia. Son pocas las empresas que suelen comportarse más racionalmente, porque está influenciada masivamente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, desde la década de los 70, dado que hubo un soborno de una empresa norteamericana a un primer ministro japonés, entonces el Congreso de los Estados Unidos pasó una ley que condena, porque antes, obviamente, en los Estados Unidos había leyes desde el siglo XIX, desde la fundación del país a final del siglo XVIII, habían leyes que prohibían la usurpación de fondos públicos o el solicitar sobornos de alguna otra fuente para adjudicar contratos del Estado. Era obvio desde el comienzo, pero a partir de la década de los 70 en los Estados Unidos se pasa una ley. Entonces una empresa estadounidense incurriendo en corrupción adentro del territorio de los Estados Unidos era sancionada, por lo menos la ley la sancionaba desde comienzos de la existencia del país. Pero si efectuaba sobornos en algún otro país, ahí ya hasta ese momento, decía el legislador de los Estados Unidos, esa ya es la jurisdicción de la ley de otro país. Si ellos no lo quieren sancionar, es asunto de ellos. Pero a partir de los 70, entonces los Estados Unidos pasó una ley en donde hay sanciones igual de fuertes que si la corrupción se hace dentro del territorio de los Estados Unidos para una empresa estadounidense que incurre en actos de corrupción fuera del país. Por consiguiente, las empresas norteamericanas, cosas que muchos países desarrollados, como los de Europa Occidental, todavía no incurren en todavía no tienen legislación que les exija un nivel de moralidad y ética profesional cuando operan en otros países, sobre todo en países del tercer mundo, donde los gobernantes, donde los empleados públicos están solicitando constantemente sobornos para adjudicar contratos. Entonces, para las empresas norteamericanas está incluso una situación de competencia desleal contra, por ejemplo, multinacionales o empresas locales que no tienen ningún escrúpulo en ofrecer sobornos. Pero lo que miramos aquí es un fenómeno interesante. Entre más desarrollado es un país, más tiende a moralizarse, aún si
el nivel de religiosidad del país cae. Un fenómeno sociológico interesante que lo hemos visto en todos los países del mundo, independiente de la religión que practiquen. Otro día vamos a hablar más en detenimiento de eso, pero en este momento tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos nuevamente incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, y a responder a la pregunta que les hacemos para que logremos formar una base de datos fidedigna, racional y que podemos evaluar más objetivamente la opinión de la población hondureña. Entonces, si usted se siente, la pregunta es si usted se siente tentado a irse a los Estados Unidos, si desea irse a los Estados Unidos a buscar mejores oportunidades de empleo, entonces marque la letra A si la respuesta es sí. Marcando el 5566, si tiene un teléfono antiguo, envíe un mensaje de texto al 5566 y conteste con la letra A si la respuesta es sí y con la letra B si la respuesta es no. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librerías Guaymura de Tegucigalpa, en el centro de la capital, en donde abordamos estos temas como los de hoy. Bueno, no se vayan que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando de esta teleopinión en donde queremos ver cuál es su opinión. O sea, hay gente que sostiene que si los Estados Unidos no pusiese restricciones para ingresar a ese país, o sea, si los demócratas, ustedes saben que el Partido Demócrata, los demócratas son, o sea, que el Partido Demócrata le gustaría pasar una ley que le permitiese a todo el mundo que quisiera ir a vivir a los Estados Unidos y a trabajar, irse así, digamos, a los 600 millones de latinoamericanos que quieren ir a meter ahí, no habría restricciones. Pues bueno, imagínense que los hondureños, que los Estados Unidos le dijera solo a Honduras, este país me cae bien y le voy a dar permiso, que es el caso de los puertorriqueños. Los puertorriqueños pueden montarse en un avión sin necesidad ni de pasaporte, irse a los Estados Unidos, vivir, trabajar ahí sin ningún problema. Entonces, si le adjudicase ese mismo derecho a los hondureños, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes se irían? O sea, porque en este momento hay grandes impedimentos, pues está cruzar Guatemala, que ahí hay un riesgo de muerte literalmente, o que por lo menos lo desplumen y lo den sin el dinero que uno pensaba poder pagar la travesía hasta los Estados Unidos y vivir un tiempito mientras consigue empleo. No digamos México, que unas historias, pero de verdadero horror. Y de ahí los Estados Unidos, que se ingresa por usualmente uno de los puntos más, en donde más ingresan los indocumentados, que es el desierto de Arizona, que las personas ahí arriesgan morirse deshidratadas en esos calores monstruosos de ese desierto. Entonces, si no hubiese restricciones, si fuese como Puerto Rico, en donde solo es de tomar la decisión y irse, punto, pagar su boleto de avión y ya estuvo. O se van en carro y ya estuvo. Entonces, ¿qué porcentaje se iría a los Estados Unidos? Esa es la pregunta. Es la pregunta muy, muy interesante. ¿Qué tanto apoyo y fervor propio y fervor patrio tendrían los hondureños? Yo tengo una teoría, pero no la voy a decir porque no quiero influenciarlos. Entonces, así que voten y marquen el 5566, si tienen un teléfono Tigo, manden un mensajito de texto al 5566 y si la respuesta es sí, marquen con la letra A y la respuesta es B, en el contenido del mensaje escriban. Si la respuesta es no, marquen la letra B. Bueno, estábamos hablando del turismo, de esa tasa de imposición. Entonces, estadísticamente, dado la historia del país, dado la historia del actual gobierno, hay buena probabilidad de que el motivo fundamental, o por lo menos uno de los motivos, tal vez un motivo minoritario, por el cual están decidiendo imponer esta tasa, esta onerosa
y cuantiosa tasa es por motivos de corrupción. Pero eso no es tan relevante porque imaginémonos que no fuese el caso. Entonces, aún así, seguiría afectando el turismo en Honduras. Definitivamente eso va a frenar a más de alguno de venir al país, sobre todo hoy día donde la gente viene al país, le cargan $17 de entrada y la persona inmediatamente escribe en su iPhone o en su iPad, aún el mochilero, y dice, no, hombre, este país no, aquí es muy cara la cosa, ya solo viene bajando el avión y ya lo están ordeñando. Entonces, no digamos cuando vaya saliendo del país le vuelvan a clavar otros $17 para dejarlo salir. Entonces, obviamente va a volver a escribir otro ahí en su página de Facebook o de Twitter o de lo que sea. Va a volver a escribir algo así, lo van a ver miles, si no millones de personas. Entonces, definitivamente que eso va a afectar, pero pudiese que hubiese una justificación racional. Asumamos que hubiese una justificación racional. La pregunta es, ¿tiene sentido darle tanta importancia al turismo como se le han dado este gobierno y todos los anteriores, por lo menos en los últimos 20 años? ¿Tiene sentido? Miren, tenemos ahí unas estadísticas, una tabla, la primera en rojo, y quería mostrarla para que nos ubiquemos. Y miremos ahí, turismo como proporción del Producto Interno Bruto. O sea, del total de la economía de un país, ¿qué porcentaje representa el turismo? Y eso es durante la primera década del siglo XXI. O sea, 2000 a 2009. Entonces miramos que en Grecia, claro, con esas famosas ruinas de la antigua Grecia, de ahí España con esas increíbles playas en varios mares, Portugal también, y vemos que es gigantesca la cantidad de turistas que atraen, sobre todo europeos del norte, y miren qué gigante es el turismo como proporción del Producto Interno Bruto. Eso es importante porque es la única manera de medir coherentemente los países, porque países grandes como los Estados Unidos, que tienen 310 millones de habitantes, no los podemos comparar con un país como Honduras, que solo tiene 8 millones. Pero si los medimos en proporción, turismo en proporción al PIB, al total de la economía, ahí sí tenemos una cifra comparable y coherente. Entonces, miramos que estos tres países europeos del sur de Europa, dado ruinas y buen clima, atraen una gigantesca cantidad de los europeos del norte, que son los que más dinero tienen y más padecen de frío. Entonces, y miramos las tasas de crecimiento en azul en la primera década, en la misma década en que estamos comparando ese turismo con las tasas de crecimiento, y miramos tasas de crecimiento lentas en esos tres países. En Portugal, catastróficas. Aún para España son muy malas. Estos países necesitan un mínimo de 3-4% anual de una manera sostenida, o significa una década. Pero miramos Tailandia, con el caso comparado con Grecia y España, casi un tercio, un turismo mucho más pequeño. Casi un tercio de lo que representa en Grecia, y miramos que obtuvo una mejor tasa de crecimiento económico. Regresemos al estudio. Nuevamente, recordémonos que lo único que importa para la prosperidad de un pueblo, ya sea un país en vías de desarrollo como Honduras, ya sea un país de ingresos medios como Chile, ya sea un país desarrollado como Grecia, Portugal o España, es esa tasa de crecimiento. Entre más rápido, mejor. Aún si un país ya tiene, si ya es rico, por ejemplo, y tiene un ingreso per cápita de 10 veces más alto que el de Honduras, que hemos dicho que anda por $4,000 de ingreso per cápita en el 2010. Pongamos un país que tiene 40,000. ¿Quién tiene 40,000? Canadá, por ejemplo. Pero Canadá tiene desempleo. Supongamos que Canadá tuviera también 0 desempleo. Entonces es un país que ya lo tiene de una manera general todo. No hay desempleo y todos los salarios son entre buenos a bastante buenos. Entonces, en ese momento la pregunta es, ¿necesita aún así un país rápido crecimiento económico? En el caso de Canadá,
por lo menos un 3-4% anual de manera sostenida. Sí, porque si baja, el desempleo inmediatamente comienza a subir. 2, si baja a tasa, por ejemplo, 2, como mostramos en el caso de España, o 1, peor todavía 1 en el caso de Portugal, entonces no solo es que aumenta el desempleo y el subempleo, sino que por encima de eso, las desigualdades sociales aumentan. ¿Por qué? Porque es lo que siempre pasa, a través de la historia siempre ha pasado, una constante. No tiene que ver con cultura, no tiene que ver con nada. Esta tasa de crecimiento es lento, digamos el 10% de la población de un país, ya sea de Canadá o de Honduras, con los ingresos más bajos, va a captar un porcentaje más chiquito. Si, por ejemplo, en una década Honduras creciese a 8%, en este momento está ese 10%, o sea, el 10%, los pobres de Honduras, el 10% más pobres, el 10% con los ingresos más bajos. Si Honduras crece a 8% por una década, entonces 10 años después, si al comienzo 10% está captando 1%, o sea, del total de la economía, ese 10% lo captaba 1%. 10 años después estaría captando algo así como 4%. ¿Me entiendes? Se mejoró la distribución del ingreso. Ahora ese 10% del porcentaje del total le cae más. Sin mencionar que a 8% los salarios de todo el mundo subieron. Entonces es un doble beneficio. No solo es que subieron, digamos, el salario mínimo, sino que por encima de eso, o sea, los salarios más bajos del país subieron, sino que por encima de eso, esta persona está captando un porcentaje más, este grupo de personas está captando un porcentaje más alto del total de la economía. Entonces son múltiples los beneficios que se obtienen cuando hay rápido crecimiento económico. Entonces, lo único que importa para el progreso, para el bienestar, para la prosperidad de un país es esa tasa de crecimiento económico. Entre más rápido, mejor. Y miramos que no encontramos una correlación. O sea, una correlación es que las cosas se muevan en paralelo. O sea, si el turismo es una cosa maravillosa, como dicen los gobernantes de Honduras, liberales y nacionalistas, que son los únicos que han gobernado, entonces deberíamos de ver que las cifras del Producto Interno Bruto se moviesen en paralelo, pero no lo hacen. Por lo menos no en los 4 países que mostramos. Vamos a hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos nuevamente incitarlos a responder esa pregunta. Si tienen un teléfono Tigo, respondan, manden un mensaje al 5566, un mensaje de texto. Y si desearían irse a los Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida, marquen la letra A. Y si desean no hacerlo, marquen la letra B en el contenido del mensaje. Bueno, como pueden ver, por los momentos la cosa es, prácticamente todo el país iría allá, ¿verdad? Era de esperar, esa era mi teoría, yo le he dicho varias veces, pero bueno. También, asimismo, los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Y denle me gusta ahí arriba, porque es una página de Facebook muy interesante, no solo hay muchos videos, con grandes debates y grandes presentaciones científicas, sino que también artículos muy sui generis, muy originales, muy propios, muy coherentes. A la misma vez los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymura de Tegucigalpa, en el centro de la capital, y que es un excelente regalo de nuevo año. Bueno, no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando de esta situación. Y efectivamente, los Estados Unidos en 1948 le adjudicó a Puerto Rico el derecho a los habitantes de la isla, que hoy día suman más o menos 3 millones de habitantes, no mucho, del derecho de poder ingresar a los Estados Unidos y hacer su vida ahí como les ronque la gana. Pueden hacer lo mismo que los estadounidenses. Los demócratas incluso pueden votar, bueno, en las primarias, ahorita están las primarias
de los republicanos, porque los demócratas ya tienen un candidato que es Obama, entonces no van a tener internas, pero está en la interna. En la interna de los demócratas, los puertorriqueños sí pueden votar, en las de los republicanos no pueden votar, porque es que es una especie de estado y una especie de colonia y especie. Entonces, oficialmente no es uno de los 50 estados del país. Bueno, el punto es que la pregunta es si Honduras tuviese ese mismo, los hondureños tuvieran ese mismo derecho que legalmente, solo se montan en el carro, o en el tren o en el avión y llegan a los Estados Unidos. Aquí vengo a buscar empleo y la policía de inmigración no los va a estar correteando ni los va a estar fastidiando, como es el caso con los hondureños ilegales, con más de 1 millón de hondureños ilegales que están allá. Entonces, si tuvieran ese derecho, se irían a los Estados Unidos. Que los Estados Unidos no está bien en este momento, tiene desempleo el más alto de los últimos 9%, los últimos 40 años, pero se irían ustedes, aún así como está. Al fin y al cabo, aquí hay 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, en los Estados Unidos hay 5. ¿Se irían ustedes? Bueno, si se irían, entonces, por favor, respondan a la pregunta, manden, si tienen un teléfono activo, manden un mensaje de texto al 5566, y si la respuesta es sí, contesten con la letra A, y si la respuesta es no, contesten con la letra B. Bueno, estábamos hablando de la falta de correlación entre turismo y crecimiento económico en esos países que presentamos, pero pudiera ser que fueran anecdóticos, o sea, que hubiéramos seleccionado los únicos países que no coincidían con esas brillantes teorías que hemos oído a muchos presidentes hondureños. Como les decía, la clave fundamental para el rápido crecimiento económico, lo que la historia de la humanidad muestra, es que las probabilidades de un país son mucho más altas de obtener riqueza para toda su población, de obtener tasas de crecimiento rápido, si el presidente o el primer ministro o el jefe de Estado o el rey o lo que sea, el más importante, la persona más importante del país, si esa persona es altamente inteligente. Entre más inteligente, más rápido tienden a ser las tasas de crecimiento económico. No quiere decir que siempre, pero como 80% de las veces. Entonces, ¿qué hace una persona inteligente? ¿Le apuesta a lo que tiene 20% de probabilidad o a lo que tiene 80% de probabilidad? Se le apuesta obviamente a lo que tiene 80% de probabilidad. Entonces, miramos este fenómeno y queríamos mostrar unos mapas ahí que tenemos, unos mapas para ubicarnos, porque estábamos hablando ahorita de 3 países europeos. Y entonces, mostremos el mapa, por favor, el primer mapa que teníamos. Bueno, está bien ese. Entonces, miramos allá en forma de bota, en la parte inferior de la pantalla, Italia, que es alargada, amarillo, como una bota pateando a una isla. La isla también es parte de Italia, Sicilia. Y a la derecha de Italia está en café, Grecia, que al lado después, si nos desplazamos en la parte de abajo de la pantalla, está nuestra antigua madre o padre colonial, que es España, en un amarillo un poco más oscuro que el de Italia. Y junto en la misma península ibérica con España está en anaranjado Portugal. Teníamos un mapa antes de eso, no sé si teníamos. Ay, sí. Aquí estamos los países centroamericanos. Esta la debimos haber mostrado cuando se me pasó, cuando estábamos hablando de los niveles de corrupción a nivel centroamericano. Entonces miramos cómo en el 2010 Honduras estaba a la cola de Centroamérica. No pusimos a Belice y Panamá. Porque esos dos realmente ellos no se consideran muy centroamericanos. ¿Será que miran de menos al resto de los centroamericanos? El punto es que no los pudimos ir, pero los dos están mejor en corrupción que Honduras. Entonces, sistemáticamente, en todos los años. Entonces, regresemos al estudio, por favor. Entonces, estamos hablando de esta situación, muy sui generis, esta falta de correlación entre turismo y crecimiento económico.
Y entonces la pregunta es esa, ¿es posible obtener, es el turismo una variable fundamental o el motor o algo, el booster, como dirían los estadounidenses, algo que propulsa la tasa de crecimiento hacia arriba? Teníamos otras estadísticas, mostremos la segunda en roja que tenemos ahí de turismo, la segunda que tenemos en turismo. Y miramos nuevamente, el caso de Estonia es interesante porque dice la Organización Mundial del Turismo, que se encuentra con sede en Ginebra, Suiza, ahí cerca del Palacio de Naciones. Dice que en la primera década del siglo XXI Estonia tuvo el turismo más grande como proporción del total de su economía. ¿Quién es Estonia? Tenemos un mapa ahí de Estonia en blanco y negro. Tal vez lo podemos mostrar correcto. Ese es el mapa. Estonia es una de las antiguas 15 repúblicas de la Unión Soviética, cuando era el centro del comunismo mundial, porque era el país comunista más fuerte, el país con planificación centralizada. Turismo casi no había. Yo fui a la Unión Soviética cuando todavía era comunista. Fui en el 89. Ya estaba por caer, y todavía no había caído el muro de Berlín. Y fui a la Plaza Roja. Regresemos al estudio. La historia estuvo interesante. No sé si vamos a tener tiempo de contársela, pero yo tenía un profesor escocés, o sea, británico escocés, que daba clase de economías de planificación centralizada. Y él había ido muchas veces a los países y decía que eran unas cosas pero ridículas, o sea, unos productos como no había empresa privada y nadie se ocupaba, se esmeraba por hacer las cosas bien, porque ¿qué más da? Le iban a pagar el mismo salario. Entonces, te contaba una historia y yo no se las creía porque yo había tenido un montón de profesores izquierdistas aquí en el departamento de filosofía de la UNA, que me decían que tenía un profesor español que me decía que Alemania del Este, la Alemania comunista, era el mejor país del mundo, pues. Y entonces lo pasaba alabándola y alabándola, siendo marxista. Entonces no le creía, pero voy a la Unión y voy a Moscú y vamos, y fuimos a dar una vueltecita ahí por Moscú. Así nos separamos del grupo, un estadounidense de San Francisco y un suizo de Zúrich. Y vamos a dar vuelta y vamos pasando por una tienda de zapatos. Miren, no es broma. Ustedes han visto que normalmente en la vitrina, ¿qué hace? Digamos que hace una propietaria de una tienda de zapatos aquí en Honduras. Pone sus zapatos más bonitos en la vitrina para el gancho, ¿verdad? Para que los que van pasando por la acera, ¡hey, voy a ver esos zapatos! Pues van a creer que un zapato que estaba ahí en la vitrina estaba así despegado. La suela despegada del rey. Uno decía, le tomamos una foto, nos tomamos una foto posando con él. Uno no lo podía creer. Pero por eso es que tiraron la toalla. Miren, en ese tiempo en la Unión Soviética había la mayoría de los incendios se producían porque los televisores soviéticos, los hechos en la Unión Soviética, explotaban e incendiaban la casa. Se pueden imaginar. O sea, como nadie estaba en control de calidad, nadie importaba, ¿qué más daba? Ellos estaban cerrados al mundo, no exportaban nada. Entonces, ¿qué importa? De todas maneras los tienen que comprar los clientes porque no hay de otra. Se puede imaginar, metían los switches tan mal que causaban cortocircuitos, explotaban. Y yo mientras estaba en mi hotel ahí, en mi cuarto, yo no sabía encender el televisor, le tenía miedo al televisor. Porque es una historia, y cuando uno iba pasando de un lado a otro en el mismo piso, uno pasaba unas puertas de vidrio y las empujaba, le daban un choque eléctrico, porque evidentemente habían mezclado mal los switches. Era una cosa increíble. Pero bueno, a los meses se derrumbó el muro de Berlín y como 2 años después se derrumbó la Unión Soviética. Punto es el siguiente. El punto es que no vemos esa correlación. Entonces Estonia era una de estas provincias de la Unión Soviética y se ha hecho el país más capitalista de esos 15 países excomunistas, de esas 15 exprovincias soviéticas. Y ahí vieron 18% del Producto Interno Bruto y vieron la tasa de crecimiento. Volvamos a mostrarla, por favor. La de Estonia. Y miramos la tasa de crecimiento 4% anual. Y Tailandia con 1/3.
con un turismo que representa un tercio del tamaño del de Estonia, muchísimo más pequeño. En esa década la tasa de crecimiento fue idéntica. ¿Pueden imaginar? O sea, esa es otra vez una muestra flagrante de falta de correlación. Aquí estamos mostrando otro país. Ahora, mostremos otro país. ¿Qué tenemos ahí de tabla siguiente? Aquí tenemos Italia con Honduras. Y encontramos con que en ese mismo periodo de la primera década del siglo XXI, Italia tuvo, claro, las famosas ruinas romanas, el Coliseo, el Vaticano. Yo estuve ahí y les voy a decir que yo quedé muy impresionado del Vaticano, porque yo había ido al Louvre, regresemos al estudio, yo había ido al Louvre, que es el mejor museo del mundo, o sea, el más visitado en París, Francia, y es impresionante, pero realmente que me dejó muy estupefacto, muy bonitas los frescos en el cielo del Vaticano, en las paredes, las pinturas de hace 300, 400, 500, 1000 años, muy llamativos. Eso atrae así de turistas, no solo católicos o cristianos, pero toneladas de gente, simplemente porque es un museo de alta calidad. Y aún así, vieron la tasa. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso sería muy importante para obtener datos fidedignos, científicos que contesten nuestra pregunta de hoy, la teleopinión. Si Honduras se encontrara en la situación de Puerto Rico, en donde pueden irse a los Estados Unidos a trabajar, a vivir sin ningún riesgo legal, el momento que quieran están, si quieren el resto de su vida allá, se irían ustedes. Se irían, esa es la pregunta, para mejorar sus condiciones de vida, para ganar mejores salarios, para tener una vida con menos riesgos de que lo asesine a uno, una simple persona. Yo conocí una muchacha el otro día y me decía que en su cortísima vida de adolescente la habían asaltado ya 8 veces, 8 veces le habían robado el teléfono y la cartera. Se puede imaginar qué país es este. Bueno, también los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Y denle me gusta ahí arriba. A la vez los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, y donde abordamos estos temas con mucho detenimiento. El mejor libro de economía, sociología, politología, filosofía e historia de Honduras y tal vez del mundo, dado que presentamos ideas más coherentes que los mejores economistas del mundo, como Paul Romer, que podrán ver ese video en nuestra página, considerado uno de los 5 mejores economistas del mundo, en donde lo refutamos fácilmente sobre el tema, que él es supuestamente el más grande experto mundial. Bueno, no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y como podemos ver, la tendencia de voto en la teleopinión es abrumadora y masivamente a que los hondureños se irían a los Estados Unidos. Pero, no sé, o sea, la historia muestra que las personas, los ciudadanos de todos los países del mundo no tienen fidelidad a su país. Cuando la economía es deteriora en un país, la gente se fuga. Por ejemplo, en Argentina, como la mitad de la población tiene un apellido de origen italiano, porque finales del siglo XIX Italia tenía tasas de crecimiento lentas como de 3%, pero Argentina tenía tasas de crecimiento de 6% anual. Entonces, Argentina, las condiciones de vida eran mejores en Argentina, se conseguía más rápido empleo, los salarios eran más altos. Incluso para todas aquellas personas que vivían de la idea falsa de que la tierra era fundamental para vivir bien y que querían un pedazo de tierra, como Argentina, ya que son como 3 millones de kilómetros cuadrados, y cuando llegaron los españoles casi no habían tribus indígenas ahí, porque es un poco helado, la mayoría de Argentina es bastante helada, entonces casi no había. Entonces estaba despoblado ese, entonces dejó ir
aquella carretada de europeos, sobre todo italianos, y en segunda instancia españoles, portugueses, un poco polacos y alemanes, la mayoría italianos. O sea, amor al país. Y es un país que tiene una historia, imagínate, una historia como la del Imperio Romano. Qué honor, o sea, qué prestigio, qué gran sacada de pecho para los italianos, decir, una vez dominamos el mundo, éramos el imperio más fuerte de todo el planeta, como por 500 años fuimos la potencia más grande de todo el planeta, es decir, gran prestigio, y de ahí cosas como el Renacimiento, que una gran cantidad de esas famosísimas pinturas del Renacimiento se encuentran en el Museo del Vaticano. Entonces, todo eso de lo cual un país como Italia puede sacar mucho prestigio, y aún así se fue media humanidad. Y a los Estados Unidos se fue más gente todavía, porque la tasa de crecimiento allá era de 8% anual, finales del siglo XIX. Pues entonces la pregunta, ¿se iría usted a los Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida si se encontrase en una situación como la de que se encuentran los puertorriqueños, que legalmente pueden ir a los Estados Unidos a hacer lo que quieran, trabajar, vivir, hacer lo que quieran? Lo único que no pueden es tirar de presidente. Pero si viven 10 años, por ejemplo, en la Florida, o en California, o en Texas, pueden aspirar a ser gobernadores de estado. Imaginen aquí gente, pero que nació en este país, que tuvieron bisabuelos que fueron presidentes de este país, que son muy estudiados, muy honestos, y no los dejan participar en la campaña electoral para presidente de la República, y le ponen 1000. Y si ustedes, incluso ustedes como hondureños, se van a los Estados Unidos, digamos, entran en determinado momento en el año 2000, legalmente a los Estados Unidos, para el año 2010 ya tienen derecho a poder optar al puesto de gobernador de algún estado donde estén viviendo. Se puede imaginar qué país les da más derecho a ustedes, aunque no nacieron, aún si se fueran de 30, vaya, ya todos adultos. Lo único es que tuvieron que haber nacido en territorio de los Estados Unidos y quieren ser presidente. Pero gobernador, imagínense el gobernador de California. La economía de California es más grande que toda Centroamérica junta. Imagínense el puesto que ocupó Arnold Schwarzenegger como por 6 años. Él lo podrían optar. Él, por ejemplo, nació en Austria, allá en Austria, en una ciudad chiquita de Austria, y se fue como a los 20 años a los Estados Unidos. Ahí después dijo de actor y todo. Se puede imaginar que les da opciones, les da más opciones, les da más derechos políticos los Estados Unidos a los hondureños, que este país le da a un hondureño que haya nacido aquí, que ha vivido toda su vida y aquí, y que sus padres tengan descendencia de hondureños desde hace 500 años. Se puede imaginar. ¿Qué país es este? ¿Qué política más incoherente, irracional y discordante la que tenemos en este país? Pero bueno, eso decíamos, la importancia de la racionalidad y la coherencia. Entonces lo que hace los Estados Unidos es que atrae una gran cantidad también de indocumentados que usualmente no tienen mayores virtudes, pero a la misma vez atrae grandes científicos, como por ejemplo Einstein. Albert Einstein nació en Alemania, después estuvo viviendo largo tiempo en Suiza, regresó a Alemania, y llegó Hitler y dijo, mejor me voy porque este tipo me puede meter a una cámara de gas. Y efectivamente se fue a los Estados Unidos, allá estuvo de profesor de Princeton y allá murió. Entonces los Estados Unidos le sacó un montón de ventajas a Einstein sin abusarlo, pues él tuvo una vida agradable y cómoda allá. Entonces nunca se quedó de los Estados Unidos, pero es la pregunta, ¿se irían a los Estados Unidos si tuvieran una situación como los puertorriqueños que pueden ir? Entonces, si la respuesta es sí, envíen, si tienen un teléfono activo, envíen un mensajito de texto al 5566 y marquen la letra A si la respuesta es sí y la letra B si la respuesta es no. Bueno, estábamos hablando de estos países y queríamos nuevamente mostrar el caso de Italia y de Honduras con la comparación muy diáfana, muy clara y muy colorida. Si nos muestra nuevamente y miramos esa situación y miramos que no hay correlación, o sea, Honduras creció mucho más rápido pese a que tenía un turismo mucho más pequeño. Mostremos la próxima estadística. Aquí comparamos a China con Honduras durante el mismo periodo, la primera década del siglo XXI, y tenemos que los dos tenían un turismo de igual tamaño como proporción al Producto Interno Bruto. Esas son comparaciones racionales porque China tiene más de 1.300 millones de habitantes y Honduras solo 8. Entonces no se pueden comparar cifras brutas, como decir, China le entró tanto dinero por turismo en el 2009 y Honduras le entró. Es ridículo, lo que compara es como proporción al Producto Interno Bruto.
o sea, al total de la economía. Entonces miramos que igual, pero China tuvo una tasa de crecimiento 3 veces más rápida, lo que se tradujo en generación de empleo masivo para su población y un constante aumento de los salarios de toda la población. Nuevamente vemos una falta de correlación. Mostremos el próximo dato. Y aquí solo mostramos a China, pero agarramos la década de los 90, no la década que acabamos de ver, o sea, la década anterior a la que mostramos en la tabla anterior. Entonces aquí miramos que en los 90 China creció 4% y la economía, o sea, que el turismo era todavía más pequeño y que el PIB fue todavía más rápido. Otra vez otra contradicción, lo que muestra una falta de correlación. Regresemos al estudio, por favor. Entonces, nuevamente, participe de nuestra teleopinión. Y si tienen un teléfono Tigo, marquen el 5566. A la pregunta, ¿se irían ustedes a los Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida? Y en el cuerpo del texto, del mensaje, respondan sí con la letra A y no con la letra B. Queremos también incitarlos a a visitarnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, y donde pueden encontrar este video y muchos otros, y a darle me gusta ahí arriba de la página. Y a la misma vez los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymura de Tegucigalpa, en el centro de la capital. Bueno, como podemos ver, todo el mundo desearía irse a los Estados Unidos si tuvieran la fortuna, como la tienen los puertorriqueños desde 1948, de poder ir a vivir y trabajar a los Estados Unidos cuando les ronque la gana. Bueno, se nos acabó el tiempo y les queríamos agradecer el haber estado con nosotros y los incitamos a estar con nosotros mañana a la misma hora y en repetición a las 11 de la noche todos los días de lunes a viernes. Esperamos contar con ustedes mañana y las próximas semanas y les deseamos la mejor de las posibles noches.